Estamos contentos de estar aquí otra vez para adorar al Señor, para compartir, para meditar en su palabra. Y es un privilegio para nosotros estar aquí. Sabemos que hay varios que faltan, pero los que están aquí constituyen la casa de Dios en este momento. Y sabemos también hay algunos que tal vez están conectados a través de las redes. Vamos a leer la palabra de Dios en este momento en Primera Timoteo, capítulo 3. Primera Timoteo, capítulo 3, los versículos del 14 al 16. Primera Timoteo, capítulo 3, versículo 14 al 16. Dice así la palabra de Dios: Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Señor, te damos gracias en esta noche. Te damos gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia, Señor. Te damos gracias porque nos hemos reunido como cuerpo aquí, Señor, para adorarte y para meditar en tu palabra. Te damos gracias porque todo esto lo tenemos a través de tu Hijo Jesucristo. Y es Él mismo, Señor, que queremos ver en esta noche. Queremos ver su gloria, queremos ver su majestad. Queremos ver cuán glorioso es tu Hijo Jesucristo en esta noche. Y te damos gracias, Señor, porque tú nos has dado toda bendición espiritual a través de tu Hijo Jesucristo en los lugares celestiales. Mira, Señor, aquí tu pueblo reunido. Suplicamos que en este momento tu Santo Espíritu pueda estar presente en nosotros para iluminar nuestra mente, tanto para la exposición como para el entendimiento correcto, Señor, de tu palabra y su aplicación, su obediencia en cada corazón. Señor, suplico tu guía, Señor, para conmigo, y suplico, Señor, tu iluminación también para mis hermanos que estarán escuchando, tanto los que están aquí como los que están tal vez en sus casas o en otros lugares. Oh Señor, háblanos en este momento porque tu palabra está abierta delante de nosotros y la necesitamos. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Quiero compartir con ustedes en esta noche ese tema titulado El más grande misterio. Los servicios secretos de Estados Unidos cada año tienen unos documentos que ellos revelan, unos documentos que ellos desclasifican, ellos lo llaman así. Desclasifican unos documentos, es decir, algunas cosas que eran totalmente un secreto para el público en general y llega un momento que ellos lo dan a conocer. Una vez yo estaba leyendo en las noticias que, por ejemplo, dieron a conocer cómo sucedió todo el operativo para poder darle la muerte a Osama Bin Laden, ese famoso terrorista. Y dijeron cómo al inicio solamente el presidente y un grupo reducido de jefes sabían cómo eso se iba a llevar a cabo. También hay cosas que se dan a conocer de que, por ejemplo, hay una agencia de los Estados Unidos que normalmente ayuda a los países, pero en Cuba, de manera particular, esa agencia hacía trámites con algunos grupos para poder tumbar el gobierno de Fidel Castro. O sea, en algunos momentos, los servicios secretos dan a conocer lo que sería un misterio para el público en general, tanto para el público estadounidense como para personas de otros países. Pero existe un misterio grande, tan grande que nadie puede dudar ni refutarlo. No hay argumento de peso que pueda contradecir la grandeza de este misterio. Es grande sin controversia, como dice la palabra, tanto para los ángeles como para los humanos. Abarca desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura.
entenderlo fue objeto de mucho trabajo para los profetas del Antiguo Testamento. Este misterio es solamente accesible a los que son parte de la familia de Dios, pero estos tienen el deber de hacerlo saber a toda criatura. Los efectos de entender y experimentar y de recibir este misterio son inestimables e incalculables. ¿Cuál es, pues, este misterio? Este misterio es el misterio de nuestro Señor Jesucristo. Pero uno podría preguntarse, ¿qué es un misterio? ¿Qué es un misterio? ¿A qué se refiere la Biblia cuando habla de misterio, este misterio tan grande como lo encontramos en 1 Timoteo capítulo 3? Literalmente la palabra misterio significa callar la boca, es decir, tener un secreto guardado. Esto era una práctica de las sociedades secretas de los tiempos antiguos, de que hay cierto conocimiento especial que solamente se impartía a los iniciados, es decir, las personas que en algún momento querían ser parte de esa secta, de ese grupo. Entonces hay cierto conocimiento que se le podía decir, pero a los demás, los que estaban simplemente como observadores, no. Pero en la palabra misterio tiene otro significado. El significado es, literalmente en la Biblia, la palabra significa una verdad o un conocimiento bíblico antes ocultado, antes oculto, antes escondido, pero ahora Dios lo ha revelado. Si ustedes se acuerdan de las prédicas del pastor Yarín sobre la carta a los Efesios, varias veces él mencionaba la palabra misterio, porque precisamente en esa carta la palabra misterio aparece varias veces. Pero si van conmigo en Colosenses, a Colosenses capítulo 1, versículo 24 al 27, vamos a ver cómo de una manera se define la palabra misterio. Dice Colosenses 1, 24, ahora pues me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto de los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Ven la idea? Oculto desde los siglos y edades, pero ahora ha sido manifestado. Versículo 27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Y cuál es ese misterio? Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Pero lo que pasa es que la Biblia menciona varios misterios. La Biblia habla en varios pasajes, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, habla de varios misterios. Le voy a mencionar algunos. Por ejemplo, está el misterio que tuvo en su sueño el rey Nabucodonosor. Cuando Nabucodonosor tuvo un sueño, cuando él vio esta estatua que estaba delante de él, que tenía diferentes partes, él no entendía qué eso significaba. Ni siquiera él se acordaba del sueño. Tuvieron que llamar a Daniel y Daniel no lo podía hacer por sí mismo, sino que Dios se lo reveló. Entonces, cuando Daniel explicó al rey, le dijo primero cuál es el sueño que tuvo, qué cosa más grande, para decirle a una persona cuál es el sueño que tuvo y luego explicarle el sueño. Entonces, ahí que el rey Nabucodonosor entendió que Dios le había revelado lo que iba a suceder después, cómo esos reinos iban a desaparecer para que el reino de Jesucristo pudiera establecerse. Todos los misterios en la Biblia, de una manera u otra, se relacionan con el Señor Jesucristo, directa o indirectamente. Ese sueño de Nabucodonosor estuvo relacionado con el Señor Jesucristo porque al final, dice la Biblia, hubo una piedra que fue cortada y esa piedra llegó y abatió la estatua y lo volvió en polvo, y esa piedra creció hasta llegar a ser un gran monte que llenó toda la tierra. También hay otro misterio que se menciona, que encontramos aquí en 1 Timoteo, que es el misterio de Jesucristo, y lo vamos a ver más adelante. Pero también Pablo menciona un misterio acerca de Israel en Romanos capítulo 11. Dice, yo quiero que ustedes sepan, hermanos, ese misterio que ha acontecido a Israel, endurecimiento en parte. ¿Por qué él dice eso? Porque la gente pensaba, pero ¿por qué
los judíos no creen en Dios? ¿Por qué hay tantos judíos que no creen en el Señor Jesucristo? Y él dice, esto es temporal, eso es en parte, porque va a llegar un momento que en la historia de Israel, todo Israel será salvo. Otro misterio que se menciona es el misterio de la iglesia. Dice Pablo en Efesios capítulo 5. Grande es ese misterio, pero lo digo respecto de Cristo y su iglesia. Hay una relación, hay una unión entre Cristo y la iglesia, y eso es algo que no se había dicho antes. En la palabra de Dios en el Antiguo Testamento eso no se veía así, sino en el Nuevo Testamento Dios lo da a conocer. Eso era oculto, pero ahora en el Nuevo Testamento Dios lo ha revelado y está otra vez relacionado con el Señor Jesucristo. Otro misterio que Pablo menciona es el misterio de la resurrección. Cuando él le dice a los corintios, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. O sea, la gente no sabía, ¿y cómo va a ser lo de la resurrección? Pablo dice, bien, eso era oculto antes, pero le voy a decir eso ahora, se lo voy a revelar, porque Dios me lo ha revelado. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Otro misterio que está relacionado de manera indirecta con el Señor Jesucristo es el misterio del anticristo. Porque dice Pablo, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Es decir, el misterio de la obra del anticristo ya está en acción. Solamente hay algo que lo detiene, y cuando ese algo sea quitado, ahí va a aparecer ese anticristo. Otro misterio que encontramos en Apocalipsis es el misterio del control de Jesucristo, de su presencia en la iglesia. Cuando el apóstol Juan vio al Señor Jesucristo con un candelero en la mano y él andando y él teniendo 7 estrellas en su mano, entonces se le explica ese misterio. Le dice que las 7 estrellas representan a las iglesias. Entonces el apóstol Juan necesitaba entender qué significaba esto, qué significa que tú tienes un candelero en la mano, qué significa esas estrellas que tú tienes en la mano. Él tiene control de la obra, de lo que se hace en las iglesias. Y por último, el último misterio que encontramos en Apocalipsis, cuando habla del misterio de Babilonia. Juan vio a una ciudad sentada sobre muchos pueblos, sobre muchas aguas, y a él se le explica qué significa esto. Le está diciendo que es una ciudad que va a gobernar el mundo, y muchos reyes, varios reyes van a estar dando su autoridad a esta ciudad. Pero aquí, en 1 Timoteo capítulo 3, tenemos el misterio del Señor Jesucristo. Y ese misterio tiene 6 facetas. 6 facetas que vamos a ver esta noche de este misterio. Las 6 facetas son la encarnación. En segundo lugar, la vindicación o justificación. En tercer lugar, la contemplación. En cuarto lugar, la predicación. En quinto lugar, la aceptación. Y en el último lugar, la exaltación. 6 facetas del misterio, de ese gran misterio que dice Pablo, de la piedad. Ese gran misterio de la piedad tiene 6 facetas. Primera faceta es la encarnación. Dice, el que fue manifestado en carne, o Dios fue manifestado en carne. Esa palabra manifestado significa literalmente descubrirse. No simplemente cuando uno aparece en un lugar, sino descubrirse, darse a conocer, mostrar quién es verdaderamente. Y aquí dice que Dios fue manifestado en carne. ¿Qué significa eso? Que el Señor Jesucristo se encarnó. Pero para uno entender eso, tiene que moverse un poco, porque desde la eternidad pasada hasta el momento de su concepción en el vientre de María, nuestro Señor Jesucristo no tenía cuerpo. No tenía cuerpo humano como nosotros. Y desde el momento de su concepción hasta toda la eternidad futura, Él va a quedar con un cuerpo, que es el cuerpo con que resucitó. Él murió, pero resucitó con un cuerpo glorificado. Es decir, desde la eternidad pasada hasta que Él fue concebido, Él no tenía cuerpo. Pero desde que fue concebido hasta toda la eternidad futura, el Señor Jesucristo va a estar con un cuerpo. Ahora, ¿cómo era Cristo antes de manifestarse en carne? Yo quiero que veamos una pista
que nos da un pasaje muy importante, que es Mateo 23, versículo 34 y 37. Mateo 23. Para que entendamos lo que vamos a ver en algunos pasajes más adelante, cómo era Cristo antes de manifestarse en carne. Dice Mateo 23, versículo 34. Por tanto, el Señor Jesucristo hablando, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas. He aquí yo os envío profetas y sabios y escribas. Miren otra vez el versículo 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Según esos versículos, ¿quién enviaba profetas a Israel vez tras vez? El Señor Jesucristo. Ahora yo quiero, con esa escena en mente, yo quiero que veamos dos escenas donde el Señor Jesucristo está enviando profetas. Vayan conmigo a la primera escena, que es la de Isaías. Isaías capítulo 6, versículo del 1 al 8. Isaías 6, que es un pasaje que conocemos muy bien. Dice así: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y por encima de él había serafines, y cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó del humo. Y ahora, el versículo 8 dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Quién está enviando a Isaías aquí? El Señor Jesucristo. Y esa misma escena, el evangelista Juan lo repite en su capítulo 12, en su evangelio. Ahora quiero que veamos brevemente otra escena, que es Ezequiel capítulo 1, pero solamente algunas descripciones que vamos a ver en este pasaje. Ezequiel capítulo 1, versículo, por ejemplo, el versículo 15. Y dice: mientras yo miraba a los seres vivientes, y he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes a los 4 lados. Y seguimos en el versículo 23. Y dice: y debajo de la expansión de las alas de ellos estaban derechas, extendiéndose la una hacia la otra, y cada uno tenía 2 alas que cubrían sus cuerpos. Y el sonido de sus alas cuando ondaban, como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército. Cuando se paraban, bajaban sus alas. Versículo 26. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella, en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba, y desde sus lomos para abajo vi que parecía como fuego y que tenía resplandor, como parece el arco iris cuando está en las nubes el día que llueve. Así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la gloria de la semejanza, esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. ¡Wow! ¡Qué glorioso! Pero eso era solamente alguien podía ver eso en visión, no en persona. Esa gloria, ese resplandor, esa majestuosidad del Señor Jesucristo solamente se podía ver en visión. Pero el Señor Jesucristo se encarnó. Dice 1 Timoteo capítulo 3, Dios
fue manifestado en carne. Cristo dejó esa gloria a un lado, ese resplandor, esa majestuosidad, Él lo dejó a un lado. Fue hecho un poco menor que los ángeles, como dice el autor de Hebreos. Cristo dio prueba de ser 100% hombre. Su nacimiento fue sobrenatural, pero su crecimiento fue natural. Aunque la Biblia no dice nada acerca de su adolescencia, pero más adelante las personas entre las cuales Él creció, estas personas, para ellos, Cristo había crecido normal entre ellos. Y de tal manera que después ellos decían, no entendemos, no sabemos por qué Él tiene esa sabiduría ahora, esa sabiduría, esa capacidad de Él hacer milagros, porque Él creció normal entre nosotros. Él dio prueba de ser un hombre. Los discípulos anduvieron con Él, comieron y bebieron con Él, vieron cuando Él estaba cansado, con hambre, con sed, sueño, cuando estaba triste, cuando estaba contento, cuando se indignaba o cuando se asombraba. Los soldados romanos le azotaron, se burlaron de Él, le pusieron una corona de espinas sobre la cabeza, le golpearon en la cabeza y finalmente le crucificaron. Si van conmigo a Juan capítulo 19, versículo 37, quiero que veamos esa escena. Juan capítulo 19, versículo 37. Dice así la palabra de Dios. Juan 19, versículo 33. Mas cuando llegaron a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y dice el versículo 37, y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Para nosotros podía ser algo simple, pero ¿saben ustedes que hay personas, hace tiempos atrás, hay personas que decían que Cristo simplemente tenía un cuerpo fantasma? Es un grupo que se llamaba los docetistas. Ellos decían que Cristo simplemente tenía un parecer, un semblante, no tenía un verdadero cuerpo. Pero aquí la palabra de Dios dice que le traspasaron, un soldado le abrió el costado con una lanza. Si alguien le dijera a ese soldado que Cristo tenía un cuerpo fantasma, él diría mentira, porque yo mismo le traspasé con mi lanza y su sangre y agua de su cuerpo salieron delante de mí. Si alguien le dijera a los soldados que le dieron latigazos que Cristo tenía un cuerpo fantasma, dirían, no, pero yo mismo tenía mi latigazo dándole latigazos a ese hombre. ¿Cómo que él tenía un cuerpo fantasma? Los pedazos salían delante de mí de los latigazos que yo le daba. Pero hay algunos que decían que Cristo no tenía un verdadero cuerpo. Visiblemente, como dicen las Escrituras, Cristo era visto como un simple humano. De tal manera que los judíos le decían, pero ¿cómo tú te haces Dios? Porque tú eres un simple hombre. Sin embargo, aunque era humano, Él no era un simple humano. Esa es la segunda faceta de este gran misterio que dice que Dios fue manifestado en carne, sin embargo, justificado o vindicado en espíritu. Vindicar significa defender especialmente por escrito a quien se haya injuriado o calumniado o injustamente notado. La vindicación del Señor Jesucristo en el Espíritu se refiere a la manifestación de su verdadera naturaleza. Y esto podemos decir que eso fue hecho en 5 maneras. Hay 5 maneras que Cristo fue vindicado, como dice 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16, en la segunda faceta de este gran misterio, que Cristo fue vindicado en el Espíritu. Eso se hizo de 5 maneras. Primera manera, Cristo recibió un testimonio que ningún otro ha recibido. ¿Qué significa eso? El Padre dijo de él en una primera ocasión, cuando él fue bautizado, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y en otra ocasión, en el monte de la transfiguración, este es mi Hijo amado, a él oíd. El Padre dijo eso y los discípulos lo escucharon. De nadie se ha dicho algo así. Incluso Hebreos capítulo 1 dice, ¿a cuál de los ángeles dijo
Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies. Yo seré a él por padre y él me será a mí por hijo, porque nadie gozaba de esa relación tan especial, tan única, tan estrecha con el Padre, sino solamente el Hijo Jesucristo. Por eso que en Mateo capítulo 10, versículo 27, el mismo Señor Jesucristo dice, nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Posteriormente, el autor de la carta a los Hebreos demuestra que el Señor Jesucristo es mucho más superior, extremadamente superior a los ángeles, a Moisés, a Aarón y al sistema levítico de sacrificios, porque Cristo es mucho mayor que cualquiera que encontramos en las Escrituras. Pero la segunda manera que Cristo fue vindicado, fue justificado en el Espíritu, es que Cristo habló palabras que ningún otro ha hablado. Miren conmigo, si recuerdan el final del Sermón del Monte, que dice que cuando Cristo terminó de hablar, la gente se admiraba de su doctrina, porque él hablaba como quien tiene autoridad, no como los escribas y los fariseos. Cuando los escribas y los fariseos decían, la tradición de los ancianos dice esto, pero ¿qué decía el Señor Jesucristo? Pero yo os digo, oísteis que fue dicho, pero yo os digo, nadie podía hablar así, solamente él con autoridad propia. Los profetas decían, así dice el Señor, pero Cristo cuando hablaba decía, yo os digo, de cierto os digo, porque nadie podía hablar como él. Pero vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos que solamente Cristo pudo decirle a una persona, tus pecados te son perdonados. Y cuando él lo dijo en una primera ocasión, los mismos fariseos murmuraban, cavilaban entre ellos. ¿Cómo este puede decir que tus pecados entonces son perdonados? Solamente Dios puede perdonar los pecados. Pero no solamente esto, solamente Cristo pudo decir, todo lo que el Padre hace, yo lo hago igualmente. En Juan capítulo 6, si van conmigo a Juan capítulo 6, encontramos más declaraciones de Cristo todavía. Antes que veamos algunos versículos, pero les voy a mencionar algunos. Cristo dijo, yo soy el pan de vida, yo he descendido del cielo. Si alguno come mi carne y bebe mi sangre, vivirá eternamente. Y en el versículo 63, dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo 6, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Nadie había dicho algo así. Además, si miran conmigo, en el versículo 68, por esto que Pedro le dijo al Señor Jesucristo, en el versículo 68, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Eso significa mucho. Señor, hemos escuchado a los fariseos, hemos escuchado a los escribas, hemos escuchado a los intérpretes de la ley, y ninguno de ellos tienen las palabras que tú estás hablando. Ninguno. Por eso que él dice al Señor Jesucristo, ¿a quién iremos? Si te dejamos a ti, ¿qué nos queda entonces? Los fariseos, los escribas, los intérpretes de la ley, ellos no tienen palabras de vida eterna para nosotros, porque Cristo habló palabras que ningún otro había hablado. Si van conmigo a Juan capítulo 7, vamos a ver más declaraciones en Juan capítulo 7, versículos 37 y 38. Dice Juan capítulo 7, en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora, miren el versículo 45. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron, ¿por qué no le habéis traído? ¿Y que ellos respondieron? Jamás, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Jamás. Cristo habló palabras que ningún otro había hablado. Podemos mencionar más ejemplos. ¿Quién jamás ha dicho,
yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Quién fuera de Cristo puede decir, antes que Abraham fuese, yo soy? ¿Quién más podría decir, yo soy la resurrección y la vida? Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quién aparte de Cristo podría decir, yo y el Padre uno somos? Cristo habló palabras que ningún otro había hablado. Por eso se demuestra que él no fue un simple hombre. Por eso que él fue vindicado en el Espíritu. Pero tercera manera que Cristo fue justificado en el Espíritu, fue vindicado, es que el Señor Jesucristo aquí en la tierra hizo lo que ningún hombre ha hecho ni jamás hará. Nosotros sabemos que el Señor Jesucristo sanó a muchos enfermos, expulsó a muchos demonios. En Lucas capítulo 7 se menciona cómo el Señor Jesucristo sanó a distancia el siervo de un centurión. Y después, pasando ahí, había una viuda que iba a enterrar a su hijo único. Y el Señor paró el féretro y resucitó a este hijo. Y luego Juan el Bautista le manda unos mensajeros para preguntarle, ¿tú eres el Cristo? ¿Tú eres el que había de venir? Y el Señor le manda a decir a Juan, miren, díganle a Juan lo que ustedes han visto y oído, que los muertos resucitan, que los ciegos ven, que los mudos hablan. Es decir, los milagros y la predicación de la palabra testifican que yo soy el Mesías esperado. Pero yo quiero que recordemos algunas otras situaciones. Si van conmigo a Marcos capítulo 5, Marcos capítulo 5 da un reporte de tres situaciones extremas que pusieron en relieve el poder del Señor. Al principio del capítulo menciona el caso de un hombre inmundo. ¿Cómo era ese hombre inmundo según el versículo 3? Que tenía su morada, ¿dónde? En los sepulcros. Y dice, nadie podía atarle ni aún con cadenas. Y lo habían atado y él hacía las cadenas pedazos. Y cuando llega el Señor Jesucristo, dice al final que ese hombre ya estaba sentado, vestido en su juicio cabal. Oye, un hombre que nadie había podido atar, lo había podido dominar. Pero no solamente eso, en ese mismo capítulo menciona el caso de la mujer con el flujo de sangre. Y dice que esa mujer había pasado por muchos médicos y ninguno había hecho algo por ella. Antes le iba peor. Pero cuando simplemente tocó al Señor Jesucristo, ella fue sanada. Pero menciona un último caso que fue la hija de Jairo. Cuando el Señor estaba en camino, le dijeron a Jairo, mira, ya tu niña ha muerto. No tienes que molestar más al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo le dijo, cree solamente y tu hija vivirá. Y llega el Señor Jesucristo y sana a esta niña, como menciona el versículo 42. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente. Pero ahora, rápidamente quiero que veamos algunos otros versículos en el Evangelio de Juan. Juan 3, versículo 2. Juan capítulo 3, versículo 2. Dice así, Nicodemo al Señor Jesucristo. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Por qué? Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. En ese mismo evangelio, Juan capítulo 9, versículo 32 y 33. ¿Qué dice Juan 32, 33? Oiga bien esto. Un hombre ciego de nacimiento. Él mismo hablando dice así, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si este no viniera de Dios, nada podría ser. Es decir, desde que el mundo fue creado, jamás una persona que nació ciego había sido sanada. Jamás. Sucedió únicamente con este hombre. Por eso que él dice,
Si Jesús no viniera de Dios, él no podía hacer nada porque desde el principio nunca se ha escuchado algo así. Pero al final del Evangelio, capítulo 20, versículo 30, dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están en ese libro, capítulo 21, versículo 25. Y hay también muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran uno por uno, pienso, dice Juan, que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habían de escribir. Lo que Cristo hizo aquí en la tierra, ningún hombre lo ha hecho y jamás lo hará. Por eso, todo eso demuestra que él no era un simple hombre. Pero una cuarta manera que Cristo fue vindicado, muy importante, es que Cristo vivió una vida que ningún otro ha vivido. Una vida sin pecado. Es un tema repetido vez tras vez en las Escrituras. Pero quiero que veamos un versículo muy retador. Juan capítulo 8, versículo 46. Juan 8, 46. Dice así la palabra de Dios. Juan 8, 46. ¿Quién de vosotros, hablando del Señor Jesucristo, quién de vosotros me redarguye de pecado? Hay una multitud delante del Señor Jesucristo. Están ahí también los fariseos y los escribas. Y el Señor les dice a ellos, ¿quién de vosotros me convence, me acusa de pecado? Piensen bien en eso por un momento. Nosotros pecamos en pensamientos, en palabras y en acciones. Y pecamos cada día, aún siendo creyentes con la nueva naturaleza que tenemos, pecamos. Pero el Señor Jesucristo, ni un solo segundo, de un solo minuto, ni de una sola hora, ni de un solo día, nunca pecó. Nosotros a veces con el simple hecho de salir de nuestra casa, manejando un vehículo, ya encontramos a alguien que es motivo para nosotros pecar. Pero el Señor Jesucristo, con todo el tiempo que vivió aquí en la tierra, nunca cometió ningún pecado. Y Él le dice a ellos, ¿quién de ustedes me pueden acusar de pecado? ¿Acaso no hay, aunque sea una sola persona que pueda decir, Jesús, yo te vi que el otro día estabas mirando sospechosamente a una persona, a fulano que andaba con mucho dinero ahí? No hay ninguna persona que pueda decir, Jesús, yo vi que el otro día estabas, la forma que tú miraste a esa mujer que te pasó al frente. O alguien que le podía decir, Jesús, yo me acuerdo que una vez le hablaste mal a tu mamá cuando tú eras adolescente. O una vez le dijiste a José, tú no eres mi papá, tú no puedes decirme lo que yo tengo que hacer. Y podíamos pensar diferentes situaciones más, pero no apareció ni una sola persona que le podía señalar algo a Jesús. Hermanos, es algo glorioso. Nadie puede señalar a nuestro Salvador, nadie puede reprender ni un solo pecado a nuestro Redentor, absolutamente nadie. Nadie puede decir que Cristo hizo algo contrario a la voluntad de Dios. Por eso que Cristo le dice a los discípulos y a la multitud que le escuchaba, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, ¿cuál es la única justicia que da acceso a la presencia de Dios? ¿Cuál es la única justicia en la cual todos deben refugiarse para escapar de la condenación del infierno y recibir la salvación y la vida eterna? Es únicamente la justicia de Cristo, porque solo Cristo cumplió perfectamente toda la ley. Si miran conmigo aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 29. Miren lo que dice ese versículo de Juan 8, 29. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Yo hago siempre lo que le agrada. Dice la Biblia aquí, ¿quién podría decir algo así? Ninguno de nosotros podría decir,
que siempre hacemos lo que a Dios le agrada. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que todos se desviaron, todos nosotros somos como suciedad, todos pecaron. Pero si miran conmigo, en Hechos capítulo 3, versículo 14, dice así la palabra de Dios, Hechos 3, 14. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Al santo y al justo, tanto por su carácter, tanto por su naturaleza, como por sus acciones. Cristo era santo y justo. Y dice primera de Pedro que la sangre de Jesucristo es como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cristo no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, porque también Cristo padeció por nosotros, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. ¿Acaso no es grande el misterio de la piedad? Ciertamente, toda persona necesita experimentar, necesita vivir este gran misterio para poder tener una vida piadosa para con Dios. Pero a una última manera en la cual Cristo fue vindicado, que lo vamos a ver al final. Pero volvamos a 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Vamos a ver la tercera faceta de este gran misterio. Dice 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16, que Cristo fue justificado en el Espíritu, pero la tercera faceta dice, visto de los ángeles, visto de los ángeles. Uno podía pensar, pero eso es muy sencillo. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la importancia? ¿Cuál es el impacto que eso tiene? ¿Cuál es el asombro eso puede causar? ¿En qué esto contribuye para que sea un gran misterio esto? Bueno, cualquiera de nosotros que se encontrara con alguien muy famoso como el presidente, se detuviera para mirarlo, para tal vez hablar con él. Algunos, como está de moda ahora, tomar una foto. Nadie se perdería esa oportunidad de tirarse una foto con el presidente, si el presidente está por ahí y es accesible para uno hablar con él, para uno saludarlo y para uno tirarse una foto con él. Bueno, básicamente eso es lo que tuvieron los ángeles. Los ángeles nunca habían visto a Cristo. Nunca lo habían visto. ¿Por qué? Porque como lo vimos en Isaías capítulo 6, los serafines, que son los ángeles más cercanos a Dios, aún ellos tenían sus rostros tapados con dos de sus alas. ¿Por qué? Porque ellos no podían soportar la gloria, el resplandor, la majestuosidad de la santidad del Señor Jesucristo. Y dice en esta misma carta que Cristo habita en luz inaccesible. Por eso que el Salmo 104 dice, el que se cubre de luz como de vestidura. Los ángeles no habían visto al Señor Jesucristo. Sin embargo, cuando el Señor Jesucristo se encarnó, ellos lo pudieron ver. Ellos lo pudieron ver desde su nacimiento hasta su resurrección. Los ángeles lo contemplaron cuando le servían en el desierto. Si se acuerdan de la tentación, cuando Cristo fue tentado, después de la última tentación, ¿qué dice la palabra? Que el diablo le dejó, y ahí vinieron los ángeles y le servían. ¡Wow! Imagínense, los ángeles viendo aquí al glorioso Señor Jesucristo, el creador de los cielos y la tierra, el creador de los mismos ángeles. Ellos están sirviendo al Señor Jesucristo y Cristo está recibiendo de sus manos comida y agua porque él tenía hambre y sed. Me imagino cómo esos ángeles se aprovecharon para, wow, ese es nuestro Dios, el que nos ha creado. Yo lo puedo palpar, yo lo puedo tocar, yo puedo hablar con él. Eso nunca había ocurrido. Y lo es también para nosotros algo maravilloso, como el gran Dios y Salvador se encarnó. Pero también tenemos en la cuarta y la quinta faceta que yo quiero juntar, que es la predicación y la aceptación. Dice 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16 al final, predicado a los gentiles, ese gran misterio.
predicado a los gentiles y creído en el mundo. Predicación y aceptación. Las dos se juntan. Todos nosotros aquí somos gentiles. ¿Qué significa esto? Que no somos judíos simplemente. ¿Alguien es judío aquí? Bueno, todos somos gentiles. Y dice la Biblia que este gran misterio fue predicado a los gentiles. Nosotros somos prueba de lo lejos que ha llegado el evangelio del Señor Jesucristo. ¿Por qué? El Señor Jesucristo menciona, establece el itinerario de cómo iba a ser el progreso del evangelio. Desde Jerusalén, después Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. El evangelio de Juan menciona muchas personas que creyeron en el Señor Jesucristo antes de su resurrección, y el libro de los Hechos menciona como muchos creyeron en él después de su resurrección. Y Lucas, el autor de los Hechos, empieza su libro con 120 creyentes. Él menciona. Después, en el capítulo 2, dice que creyeron 3,000 personas en un solo día. Después, él menciona que creyeron 5,000 más. Y después de ahí, no hay más cuenta. Si van conmigo a Hechos para ver algunos ejemplos. Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. Capítulo 5, perdón, que se me había extraviado Hechos capítulo 5, versículo 14. Dice, ya había pasado los 3,000, los 5,000. Ahora mira lo que dice. Hechos capítulo 5, versículo 14. Y los que creían en el Señor aumentaban más y más, gran número, así de hombres como de mujeres. Hechos capítulo 8, versículo 12. 8:12 dice así: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Hechos 9:35. Hechos 9:35 dice así la palabra de Dios, versículo 31, perdón. Y las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. En el mismo versículo, en el capítulo 9, versículo 42, dice, esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor Jesucristo. Ya Lucas no puede dar números, él no puede dar números exactos. Si van también al capítulo 11, versículo 20, 21, dice, había entre ellos también unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. No puede dar número exacto. Capítulo 13, versículo 48. Dice así la palabra del Señor. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Otra vez no puede dar número exacto. En el capítulo 14 dice, aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos, y así sucesivamente hasta el final de Hechos encontramos el mismo esquema. Muchas personas convirtiéndose. Lucas no puede dar números porque son tantos, no puede dar ningún número. Pero hermanos, nosotros tenemos el privilegio de participar en esta cadena de aquellos que han recibido al Señor, pero también de aquellos que deben predicarlo a otros. Dice 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16, que Cristo fue predicado a los gentiles y creído en el mundo. Pero termina diciendo la última faceta, la sexta faceta, que Él fue recibido arriba en gloria. Para Jesús ser exaltado, Él debía resucitar.
porque los judíos, juntamente con los romanos, lo mataron. Ahora, le dije hace un tiempo que hay una de las maneras en las cuales Cristo fue vindicado, que yo no había mencionado, y esa manera es su resurrección. ¿En qué manera que Cristo fue, qué significa eso, que Cristo fue vindicado por medio de su resurrección? Bueno, porque Dios Padre resucitó a Jesús como prueba de que Él era justo e inocente. Los líderes judíos buscaron todo tipo de acusación contra Jesús y no había. No había forma. El mismo Pilato decía que Él era sin pecado, no había forma de condenarlo. Él era inocente. Yo no hallo ningún delito en Él digno de muerte, dice Pilato. Pero los líderes, de toda forma, dijeron que Él debía ser muerto. Ahora, Cristo murió por haber cargado nuestros pecados, los pecados míos y tuyos. Por esto Cristo murió, siendo inocente. Ahora, Dios lo resucitó. Dice Isaías que ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Pero como Cristo era inocente, no podía permanecer en la tumba. Dios lo resucitó, y los líderes judíos lo sabían muy bien. Ellos sabían que Cristo resucitó. Por esto, ¿qué hicieron? Sobornaron a los soldados que le fueron a decir que de verdad Él resucitó. Y le dijeron a los soldados: tomen dinero y digan entre el pueblo que sus discípulos robaron el cuerpo. Y esa mentira se esparció entre los judíos. Pero Cristo fue resucitado y fue exaltado por Dios Padre, y otra vez volvió a estar donde Él estaba primero, es decir, a la diestra de Dios Padre. Ahora, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15, dice lo siguiente: que este misterio está siendo proclamado en un lugar específico, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y a continuación dice ahí mismo: y grande es el misterio de la piedad. Es como si fuera sinónimo. La verdad que la iglesia sostiene, que la iglesia es la columna y el apoyo, y ese gran misterio de la piedad. Entonces, para concluir con algunos puntos finales, hermanos, la palabra de Dios dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Sin controversia, dicen algunas versiones, sin contradicción. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Eso significa que debería ser algo que nos asombra a nosotros, que nos maravilla a nosotros. Muchas veces te enorgulleces por algunas cosas que tienes y te alegras grandemente. Pues, ¿qué tanto te maravillas y te alegras por esta gran revelación, por este gran misterio tan glorioso que Dios te ha concedido conocer? Si ese misterio es tan grande, recuerden que la palabra misterio significa conocimiento o verdad, antes oculto, pero ahora revelado por Dios. Eso no se sabía antes, eso no se conocía, pero Dios lo ha revelado. Nosotros tenemos acceso, hemos experimentado ese misterio, pero ¿qué tanto nos maravillamos de este misterio? ¿Qué tanto nos asombramos? ¿Qué tanto tomamos el tiempo de meditar y de seguir maravillándonos de que Dios nos ha concedido el privilegio de hacernos saber, de darnos a conocer este gran misterio, que ni siquiera los ángeles habían visto al Señor Jesucristo antes?
En segundo lugar, en estos momentos que ha vuelto el béisbol invernal, te conocen más por ser fanático del Liceo, de las Águilas o del Escogido, o por ser predicador de este misterio tan grande. No es nada malo defender nuestros equipos, pero fácilmente lo que normalmente debería ocupar nuestras conversaciones no lo es, porque todas esas cosas son terrenales y pasajeras, pero ese gran misterio es algo que trasciende los tiempos. Dice el versículo 16 de 1 Timoteo que Cristo fue predicado a los gentiles y creído en el mundo. Pregunto, ¿cómo Cristo está siendo predicado hoy en día? Debe ser por ti y por mí, que ya hemos creído. ¿Está continuando la cadena de evangelización a través de tu eslabón? ¿Está continuando esta cadena o ha sido interrumpido? Esa predicación que dice la palabra de Dios, que ese gran misterio fue predicado a los gentiles, creído en el mundo, pero debe ser a través de nosotros. ¿Acaso eso se ha interrumpido o está continuando? ¿Acaso ese trabajo que hicieron los apóstoles y sus asociados y los demás hermanos de continuar predicando, eso está continuando aquí en este mundo, en esta iglesia, a través de ti? Una vez yo me pregunté, creo que el año pasado o el año antepasado, yo me pregunté, ¿a quién yo había predicado el evangelio durante ese año? Y como que en mi mente no venía nadie. Y digo, wow. Pero después el Señor trajo a mi mente la cantidad de muchachos, de estudiantes que vienen aquí al Colegio Bautista Cristiano. Cientos. Yo digo, wow, pero qué gran oportunidad. Yo me acuerdo en varias ocasiones, el Señor me había dado la oportunidad de predicarles la palabra de Dios. Incluso algunos hicieron profesiones de fe. Son las personas que yo veo aquí todos los días, en ese lugar de trabajo, de ese ministerio que tenemos aquí en nuestra iglesia. Y las personas que cada uno ve todos los días. Tal vez sea una persona que vemos en alguna ocasión, tal vez sea la persona que te viene a reparar algo de la casa, pero esa es la oportunidad que Dios da para que esta persona escuche el mensaje del evangelio, escuche de ese gran misterio que puede cambiar su vida. Recordarás que la cadena debe seguir a través de ti, que este gran misterio debe salir, aunque tú lo has experimentado, pero debe salir de ti para llegar a otra persona. Señor, te damos gracias en este momento, en esta noche. Te damos gracias, Señor, por lo que había estado oculto, como dice tu palabra, desde los siglos y edades, pero ahora tú lo has dado a conocer. Y este misterio es tan grande que ha cambiado, que ha transformado nuestra vida. Nos ha rescatado, nos ha salvado. Y dice tu palabra que ni siquiera los ángeles lo habían visto. Tu Hijo Jesucristo, glorioso, majestuoso. Pero tal vez a nuestros ojos es algo trivial, algo simple, algo común y corriente. Oh Señor, ayúdanos para que nuestros ojos sean abiertos y contemplemos una vez más nuestro glorioso Salvador Jesucristo, el más grande misterio que existe, la más grande revelación que nosotros podamos necesitar. Bendice, Señor, a tu pueblo, bendice tu palabra en sus corazones. En nombre de Cristo Jesús.